Bienvenidos amigos a un nuevo episodio en Ventura Industrial. Yo soy Carolina y bueno, Karina ya nos va a acompañar un poco después. Vamos a explorar junto a ustedes este mundo de la fabricación y la producción industrial. Y hoy hablaremos sobre la teoría de las restricciones. A lo largo del episodio descubriremos qué son las teorías de las restricciones, cómo aplican en la industria y cuáles son los beneficios que nos van a ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad en el sector. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic en la campanita para que te recuerde cuando tengamos videos nuevos. Y hoy tenemos un nuevo segmento, así que quédense hasta el final. Tenemos dos invitadas muy especiales y expertas en la teoría de las restricciones, así que sin más damos paso a nuestra primera invitada y ella es María Eugenia Espinosa. Ella es una experta en la gestión financiera con una destacada trayectoria en diversas empresas tanto en el sector manufacturero como en las de servicios, y es una implementadora de esta metodología de la teoría de las restricciones. María Eugenia, bienvenida y gracias por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias, Carolina y Karina, por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí y compartir de este tema tan apasionante que es la teoría de las restricciones. Y nuestra siguiente invitada es la ingeniera Elena Castro, quien nos estuvo acompañando en nuestro episodio número 2. Y si no lo han visto, se los dejo aquí y en esta ocasión nos está acompañando para compartirnos sus conocimientos en esta metodología y que le ha permitido identificar y eliminar estas restricciones que limitan el desempeño de los procesos. Elena, bienvenida. Muchas gracias, Carolina, y gracias también a Karina por haberme invitado a este programa y pues totalmente emocionada de compartirlo con María Eugenia, que aunque no nos conocemos físicamente, nos hemos conocido a través de la teoría de las restricciones y cuando nos apasiona algo, pues nos sentimos identificadas de cierta forma, ¿no? Compartimos el amor por TOC. Muchas gracias. Muchas gracias una vez más y por esa pasión poderlo compartir con toda esa comunidad industrial. ¿Qué tal si comenzamos? ¿Qué es la teoría de las restricciones? No sé, María Eugenia, te doy el paso. Sí, fíjate, Carolina, que yo diría que la teoría de las restricciones es una filosofía gerencial. Generalmente la parte más conocida de teoría de las restricciones son las aplicaciones en manufactura, pero la verdad es que tiene una amplia gama de aplicaciones desde filosofía del pensamiento, los thinking processes, y perdón que en Spanglish, pero es que lo he estudiado en inglés, los procesos de pensamiento, por ejemplo, que son súper poderosos para resolver cualquier situación cotidiana en la vida, en las empresas, en cualquier lado que te puedas imaginar. Tiene aplicaciones para el manejo de los proyectos también con Critical Chain, cadena crítica. Tiene las aplicaciones específicas de manufactura, las que yo más uso, obviamente por ser financiera, de Throughput Accounting o contabilidad del throughput o contabilidad del rendimiento, como he visto en traducciones en español. Entonces es algo bastante integral y en realidad no se trata de disolver o eliminar las restricciones o los cuellos de botella, que también es una distinción importante de hacer, sino que se trata de apalancarse en ellas, porque son lo que limita tu sistema, ¿verdad? Y todo esto parte, para empezar, del pensamiento sistémico. Tienes que ver la organización o la empresa como un todo. No importa que cada departamento haga lo más eficiente posible, sino que lo que interesa es cómo llegas a la meta de la organización, que en la mayoría de las empresas, sobre todo con fines de lucro, es hacer más dinero, tanto ahora como en el futuro. Entonces ahí, bueno, se derivan un montón de cosas más, pero en súper resumen diría que es una filosofía gerencial integral. Muy bien, de verdad que son enfoques de toda esta mejora continua, ¿no? Como ya hemos visto también, Kaizen, Six Sigma. Este es un enfoque que, como usted lo explica, no solamente te ayuda como que a eliminar o a identificar esos cuellos de botella, sino que va más allá a integrar de todo el sistema de la empresa, ¿no? ¿Qué opinas tú, Elena? Concuerdo mucho en todo, totalmente con María Eugenia, porque realmente yo lo veo así. Es una filosofía llena de principios para la parte gerencial. Desde mi punto de vista, es la base hacia todos los demás sistemas que quisiéramos implementar. Y es totalmente integral. Con teoría de las restricciones
es como realmente puede administrar o gestionar y sincronizar todo tu sistema. Y va muy enfocado a la parte gerencial, pero no excluye a la parte de proyectos y a la parte de involucramiento, porque lo que hace teoría de las restricciones es involucrar a toda la organización. No para eliminar las restricciones, sino para poder identificarlas e integrarlas y con ellas, y a pesar de ellas, crear flujo, crear throughput y tener un rendimiento, porque toda empresa, como decía Marugenia, con fines de lucro, pues su principal motor, pues es la solvencia, ¿no? Es ganar dinero. Claro, o sea, es un negocio en el cual nosotros, para eso nos estaban contratando, ¿no? Como hablábamos en el primer episodio, y poder implementar este enfoque. Y bueno, ¿cómo puedes identificar una restricción en un proceso o en un sistema? En un proceso te lo regalo a vos, Elena, más la parte de ingeniería. Perfecto. Pues en un proceso, hablábamos en el episodio anterior, tienes que ir primero al Gemba. Tienes que ir al área donde está sucediendo todo. Y toda empresa siempre tiene una restricción que define la capacidad del sistema desde diseño. Y lo podemos tener ahí bien plasmado y bien entendido. Pero sin embargo, durante todo nuestro sistema se van creando esos cuellos de botella, que la única forma de identificarlos es estar empapados de lo que es la operación, empapados de lo que sucede en el día y visualizar y estar dispuestos a poder ver y observar dónde se está atorando nuestro flujo, dónde estamos teniendo una parte en la cual no estamos teniendo un flujo de materiales, dónde es la parte que nos está afectando que no tengamos un flujo de efectivo también, porque al momento de atorarse en la operación, pues no vamos a tener un producto terminado. Si no tenemos un producto terminado, pues no vamos a tener y poder hacer una venta. Y si no tenemos una venta, pues no hay flujo de efectivo. Entonces, todo es una cadena y como bien lo dice teoría de las restricciones, es poder visualizar la cadena de todo el sistema. Y ahí sí me permitís agregar, Elena, digamos que esa es cómo puedes percibir una restricción en un proceso productivo, digamos, en un proceso de manufactura. Pero existen otros tipos de restricciones que afectan a cualquier sistema, hablando del sistema de una empresa, ¿verdad? Podría ser una restricción en el mercado, que normalmente lo que decimos es una restricción en órdenes que recibimos de nuestros clientes, porque a veces hay que indagar un poquito más, dice, es que no hay demanda. ¿Y cuánta participación de mercado tenés? El 1%. Pues realmente no hay demanda, o es que tu empresa no tiene demanda. Entonces también algo muy bonito y a mí de las cosas que me ha gustado en general de teoría de las restricciones, que fue creada por el doctor Eliyahu Goldratt, era un PhD en física, es que era sacrificador de vacas sagradas, le decía él, porque te empezaba a cuestionar un montón de cosas que damos como paradigma, que damos por sentado, que creemos, son creencias limitantes que creemos que son la realidad. Entonces te invitaba a cuestionar esto. Otra de las restricciones que podemos tener en las empresas es en el supply, en el suministro. Digamos, el otro día hablaba con un cliente y me decía, es que la máquina, es que no sé qué, que no. Ok, vos me estás diciendo que si vos puedes resolver el problema de tu máquina para procesar, era una marisquería, o sea, exportaba mariscos hacia afuera, ¿verdad? Era nicaragüense, exportaba mariscos hacia afuera. Que si vos pudieras resolver el problema de tu procesadora, venderías más. No, me dice, realmente mi problema es que los proveedores no me pueden dar suficiente pescado, porque como es un recurso natural, sale del mar y entonces, pues entonces esa es tu restricción. Ahorita lo que tal vez tenés es un cuello de botella en tu proceso productivo, pero esa no es la restricción estratégica, incluso si podemos decirlo así, de tu empresa. Entonces, como que uno va preguntando y vas aclarándote realmente cuál es la restricción.
Y otra restricción que es la última y donde ya la empresa está casi por quebrar, que es la restricción de efectivo, como mencionaba Elena. Ya cuando vos tenés un cash crunch, una restricción de efectivo, es que un proveedor no está dispuesto a venderte si no le pagas de contado. Y los clientes no están dispuestos a venderte incluso, perdón, los clientes no están dispuestos a aceptarte un pedido si no le entregas inmediatamente porque ya no confían en vos. Y entonces ya no tenés ingresos, ya no tenés nada, ya casi la empresa está en quiebra, ¿verdad? Entonces esa es la situación a la que nunca queremos llegar, que el efectivo se vuelva una restricción. Entonces hay diferentes tipos de restricciones, no todas son en el proceso de manufactura, ¿verdad? Entonces es importante saber cuál es la restricción real de la empresa. Así es, y yo creo que ahí está ese gran aporte de la teoría de las restricciones, porque nos ayuda a enfocarnos en dónde está la restricción, pero sabiendo que podemos tener la restricción hoy en un punto, mañana en otro punto. Entonces, lo que nos invita es al enfoque y hacer lo que es necesario donde sea necesario, y no en todo, y no hacer algo donde realmente no va a tener valor, ¿no? Por eso se dice que cualquier mejora en la no restricción o en el no cuello de botella, pues es solamente un espejismo, ¿no? Porque no te va a dar más de lo que ahora tienes. Puedes mejorar, sí, pero no te va a dar más. Y un caso de la vida real que me pasó con esto, que las restricciones se mueven, es que a raíz del COVID, uno de los clientes que yo atiendo es una fábrica exportadora de puro. Con el COVID, ustedes saben que cambió la dinámica de todos los negocios, ¿verdad? Creo que nadie quedó igual que antes de la pandemia. Entonces, los hábitos de consumo de los fumadores de puros cambiaron, porque pasaban más tiempo en su casa y como tenías estas restricciones que no podías salir, no podías hacer nada, tenían más dinero disponible, entonces empezaron a comprar más puros y fumárselos en su casa. Entonces, aquella demanda fue, o sea, duplicaron sus ventas, o sea, a niveles increíbles. Nadie esperaba que eso pasara, ¿verdad? Todo el mundo estaba deprimido con la pandemia y nunca nos imaginamos que algo así iba a pasar. Entonces, la restricción tradicionalmente había estado en la demanda, o como decíamos, las órdenes de los clientes, y en este caso pasó a ser la restricción interna. Esa empresa tenía tantos pedidos que no podía con todo. Llegó un momento en que tuvo que decir, no, ya no voy a vender ciertos productos, ya no voy a atender ciertos clientes, ya no voy a atender ciertos mercados, porque tenía muchas más órdenes de las que realmente podría procesar. Y uno de los impactos que tuvieron ahí es que los lead times pasaron de 90 días a 180, 200 días. Una locura, ¿verdad? Por no decir que no. Entonces ahí también empezás a jugar con el tema de qué preferís sacrificar, un tema de tu calidad de servicio, porque los lead times son directamente proporcionales al servicio, cómo te percibe el cliente, ¿verdad? Si normalmente le vendes en 90 días y de pronto le vas a vender en 200, pues, si no va a querer, ¿verdad? Entonces, ya ahorita la marea está bajando, después de ya digamos, podríamos decir que vivimos en un mundo post pandemia, y ya la restricción está volviendo a ser externa, en el sentido de que ya no hay tantas órdenes de clientes y ahora comercial tiene que salir a buscar dónde colocar la capacidad. Pero entonces te permite realmente ver en qué punto, en qué ciclo de vida está la empresa y en dónde deberían enfocarse tus acciones. En ese momento, cuando vino la pandemia y los hábitos del consumidor cambió, tu enfoque debería ser cómo puedo ser más productivo. Y ahora es del lado comercial, cómo puedo ser más productivo, pero ¿qué significa ser más productivo? Ir a buscar nuevos mercados, o poder venderle más a esos clientes, o cómo hago para que mi retailer tenga más rotación, por ejemplo, que esa es una de las soluciones de tener las restricciones, el replenishment, el reabastecimiento. Entonces es maravilloso, porque en cualquier situación donde vos te encontrés, tiene ya, digamos así, soluciones predefinidas, que no es una receta mágica, ¿verdad? Sino que hay que adaptarla a la situación real de cada empresa, pero por lo menos es una guía muy lógica, además, que todo el mundo entiende. No son cosas de la NASA, a pesar de que el doctor Gorrat era un físico, ¿verdad? PhD en física, o sea, ese hombre era un genio, hablaba en un lenguaje muy sencillo,
que cualquier persona en la empresa lo podía entender, o sea, desde el CEO hasta la persona que limpia. Es un lenguaje muy sencillo que todo el mundo se podía identificar. Sí, porque a veces tenemos esta idea de que tenemos una metodología y que tenemos pasos y fórmulas y de aquí a allá, pero no, o sea, como lo da a entender es algo de que, y también como lo mencionaba, de que no solamente se enfoca en una sola área, ¿no? Sino que es de manera integral y que estamos viendo de cuál es la limitación, ya sea en el mercado, o sea, en el proceso. Qué interesante y esto que cuentas de cómo poder superar esa restricción, ¿no? Esa restricción que ya se va identificando en el proceso, en lo que requieren los clientes, en lo que nosotros podemos dar como producto final. Bueno, superarlo, yo le cambiaría la palabra, no podemos superarla como tal. Yo creo que es la parte de cómo podemos hacer que esa restricción explote en cuestión de la parte de sacarle el mayor provecho, ¿no? Ya cuando la identificamos. El cómo podemos hacerlo, primero tenemos que visualizar qué es lo que realmente está restringiendo ahí, porque podemos verlo muy superficial y creemos que no podemos hacer nada o andamos implementando ciertos sistemas que a lo mejor no nos llevan a una ventaja en el cambio, ¿no? Lo primero ahí es identificar, y algo muy sencillo, y lo que hablaba Eugenia, el doctor Eli Godran nos invita mucho a cuestionar, nos invita mucho a poder abrirnos a la curiosidad, a ser curiosos en lo que estamos viendo, a preguntar, y desde ahí viene ese enfoque, para saber lo que realmente es necesario cambiar. Y lo voy a traer en esto como un ejemplo de una empresa también, que estuve hace un tiempo. Me pedían hacer una consultoría. La empresa decía, queremos implementar SMED porque estamos teniendo problemas, queremos bajar el tiempo de preparaciones, ¿no? Cuando me invitan a dar el recorrido, me llevan al área donde quieren hacer ese cambio, implementar SMED, porque para ellos esa es su restricción y su mayor problema, ¿no? Cuando les pregunto, ¿cuál es tu porcentaje de cumplimiento al cliente y a tu attainment de producción? Me dicen 100% en producción. No tenemos ningún problema. Cumplimos siempre el día, inclusive adelantamos del día siguiente. Entonces, digo, bueno, ¿y cuál es tu restricción del sistema? No, pues no tengo restricciones. Todo lo que entra, sale, todo se procesa, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuál es el punto de implementar un SMED? Sí es necesario, a lo mejor para mejorar, pero realmente me urge implementarlo. ¿Qué va a pasar? Pues a lo mejor no estoy contemplando todo lo que sigue en todo el proceso, no estoy contemplando realmente todo el proceso de manufactura para visualizar dónde realmente puedo tener un enfoque preciso para la mejora de ese sistema. Si estoy cumpliendo al 100%, inclusive adelanto, inclusive mi porcentaje de cumplimiento al cliente está siendo del 99%. O sea, no tengo, digamos, un caos todavía ahí, porque quiero dirigir inmediatamente y me urge implementar un SMED aquí. No está mal, no digo que esté mal, pero realmente teoría de restricciones te invita a decir, ¿dónde estás teniendo el problema para el flujo? Y es una parte de verlo a nivel global, no hacia lo que es el óptimo global, como se dice, ¿no? Sino es a nivel global completamente. Porque a lo mejor realmente el flujo de efectivo se está teniendo algún problema, pero por otra área, por otro proceso, y no necesariamente ahí. Entonces, ¿dónde queremos enfocar realmente nuestro proceso? Entonces, el poder identificarlo y poder explotar esa restricción para poder tener un mayor flujo, para tener un mejor flujo de cierta forma y poder hacer cuando tú mejoras el flujo, tú mejoras la calidad de vida de las personas. Cuando tú mejoras el flujo,
mejoras esa parte de la comunicación y de la colaboración. Fuera de eso siempre hay un estrés, hay una parte de conflicto, pero para eso tenemos que estar muy atentos a qué es lo que realmente me está restringiendo y cómo puedo explotar esa restricción. Y yo creo que vamos a los primeros 2 pasos, ¿no? De la teoría de las restricciones. Identifica, y esa parte de identificar, pues, ¿qué sigue, no? Que sigue es explotar esa restricción, ver y desmenuzarla completamente, explorarla completamente y desmenuzar para ver realmente cuál es el problema que estamos teniendo ahí. Elena, yo ahí a eso agregaría también saber cuál es la meta del negocio, porque realmente como ese ejemplo que vos decías, al final del día, si todo el proceso productivo está nítido, por hacer SMED o cualquier otra iniciativa, no voy a vender un peso más o un dólar más. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el sistema de hacer eso? Y yo los invito a que lo hagan. De verdad, yo lo he hecho con mis clientes. Agarren a varios ejecutivos, si pueden, o varios gerentes y pregúntenle, ¿cuál es la meta de esta empresa? Y yo te apuesto, como que me llamo María Eugenia Espinosa, que cada uno te va a dar una respuesta diferente. Y entonces desde ahí vos decís, no hay alineación. Entonces, si no estamos todos montados en el mismo barco, ¿cómo vamos a jalar hacia el mismo objetivo, verdad? ¿Cómo vamos a jalar a conseguirlo, ese objetivo? Entonces, de hecho, en el primer libro que hizo el doctor Gora, que es maravilloso, yo se lo recomiendo que lo lean, ¿verdad? Se llama La Meta, The Goal, y precisamente hablaba de esto, de definir la meta, verbalizarla, que todos en la empresa sepan cuál es la meta del negocio, y él proponía una meta genérica, ¿verdad? Que era lo que mencionaba al principio yo, de hacer dinero tanto ahora como en el futuro, pero eso involucraba un círculo virtuoso que era en beneficio de nuestros clientes, dándole la mejor atención a los clientes, dándole un ambiente seguro a nuestros empleados, además de satisfacer a todos los stakeholders, ¿verdad? Cumplir con el tema de los impuestos, con el gobierno, con todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces es un círculo virtuoso donde no se trata nada más de pequeño cerdo capitalista, vamos a hacer dinero, más dinero a costa de, no, sino es un círculo virtuoso donde todo el mundo se beneficia y es algo sostenible en el tiempo. Si el negocio es rentable, ustedes decían en el video pasado, si a la empresa le va bien, a mí me va bien. Y eso es algo que no siempre se entiende, ¿verdad? Eso se entiende como que es un conflicto entre empleados y empresa, y no puede haber nada más equivocado que eso. Estamos todos en el mismo barco y la competencia está afuera, no aquí adentro. Entonces, esa parte es bien, bien importante. Incluso hay una película de La Meta que son 40 minutos, por ahí andaba en YouTube gratis. Si uno la quiere ver de mejor calidad, tiene que pagar, pero se las recomiendo. Está más enfocada en la parte de manufactura, pero es buenísima y te hace esa reflexión. ¿Cuál es la meta del negocio? Hagan el ejercicio, de verdad que van a llevarse sorpresas que no están alineados. Qué importante es esta parte de descubrir, porque no solamente hablamos básicamente de que existe un problema como tal, sino de que integrar esa proactividad, y creo que también la TOC nos permite eso, ¿no? Y bueno, también mencionabas, Elena, de que existen unos pasos en esta teoría de las restricciones. ¿Cuáles son todos estos pasos? ¿Nos puedes hablar un poco más sobre esto? Sí, bueno, mira, son 5 y yo eso los aprendí, como decimos, desde el libro de La Meta, ¿no? Desde ese libro que, bueno, ya tiene más de, yo creo que casi 30 años, ¿no? De que fue escrito y fue publicado. Y a partir de ahí hay muchísimos libros que nos llevan a darle ese seguimiento y entendimiento, porque es un entendimiento, no es un aprendizaje, y y no es esa parte de, haz esta formulita y aquí está y ya lo implemento. No, es un entendimiento de los pasos que te va a guiar hacia cualquier parte del sistema para que puedas identificar la restricción y qué hacer con ella. Y el primer paso es identificar, saber que algo te duele, pero ir a ver dónde realmente me duele, ¿no? Puedo decir, me siento mal, pero ¿dónde? ¿Desde dónde está partiendo el que te sientas mal? Entonces tienes que tener esa apertura para ir a identificar, enfocarte en donde realmente estás teniendo el dolor. Una vez que ya identificaste dónde te está doliendo, pues explota
explora esa restricción, visualiza qué está ocurriendo ahí. Haz esa parte de qué es lo que está sucediendo, qué puedo hacer para mejorarla, qué puedo hacer para que tenga un mayor rendimiento. Es decir, por ejemplo, si lo pongo en la parte de operación, encuentro que hay una operación que es la que está convirtiendo en una restricción. Observo, veo cuál es el problema. Si no lo puedo resolver ahorita, bueno, la exploto al máximo de cierta forma de que ya desmenucé todo y, por ejemplo, hay casos en el cual dices, no hay forma de cambiar ahorita el proceso, pero lo que sí puedo hacer es que los tiempos de descanso puedan ser cubiertos por alguien más o hacer un cambio en la máquina para poder agilizar el flujo de la operación y empezar a crear ese flujo constante, ¿no? Entonces, en el momento en que yo le integro una mano más, le integro una persona más, para que podamos explotarla al máximo, es decir, ponerla a trabajar, hacer a lo mejor un cambio en la máquina, hacer algún cambio en el proceso, pero de forma inmediata y sobre un enfoque. Una vez que defino cuál es esa nueva capacidad, haciéndolo desde la parte de explotarla, subordino, que es el tercer paso, es subordino todos las demás partes del sistema a esa nueva capacidad del sistema, de la restricción, perdón. Subordino a todos. No se trata de balancearla. No se trata de decir, todos van a quedar ahora a 10 piezas por minuto. Es la parte de poder subordinarlos todos. Es decir, tienes que trabajar y vamos a trabajar al ritmo de la restricción. Cada vez que está, como bien lo dice el tambor, cada vez que la restricción me esté marcando el que necesita una pieza tiene que estar llegando. O un lote, porque restricciones no te dice flujo de una sola pieza, sino que puede haber en diferentes partes del sistema, ya sea flujo de una pieza o flujo por lotes, pero siempre y cuando garanticemos que la restricción siempre tenga ese flujo de material, que no se quede parada, ¿sí? Después viene esa parte de elevar la restricción. ¿Qué más puedo hacer yo con ella? Ahora, ¿qué puedo integrar? ¿Qué puedo mejorar? Ya la puse, ya la exploté, ya la puse al máximo nivel. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Y si ahí ese más que puedo hacer, ya lo implemento, ya lo hago, va a brincar otra restricción. Ahora me tengo que mover a esa otra. Y eso es lo que te invita, teoría de restricciones, a trabajar aquí, pero sabiendo que una vez que trabajas aquí, te brinca otra y te brinca otra, pero siempre con un enfoque a saber dónde es donde te está limitando el flujo, dónde es donde tus inventarios ya no están teniendo un flujo. A diferencia de otros sistemas que si tú implementas inmediatamente Lean aquí en toda la operación, pues no te enfocas en la restricción y vas a tener siempre problemas de no estoy cumpliendo, no está saliendo, no estoy reduciendo el tiempo de ciclo, no estoy poniendo en empaque el material como producto terminado, porque queremos enfocarnos en todo y no necesariamente estamos atacando la restricción desde esos 5 pasos. Que de ahí parte mucho de la mejora. Muchas veces queremos implementar sistemas de mejora continua a través de Kanban, a través de Just Time, a través de otras, pero sin realmente visualizar cuánto es mi capacidad, qué es lo que me está limitando en el sistema. Entonces, por eso, yo desde mi experiencia creo que ahí es donde truenan nuestros sistemas de mejora continua, porque no vamos a la raíz, a ese principio, y que teoría de restricciones nos dice, estos son los principios, para después puedas visualizar qué herramientas, ¿no? Desde teoría de restricciones también. Y después eso llevarlo a toda la parte donde lo puedes aplicar. Y es universal la aplicación, a diferencia de otros sistemas que son muy específicos hacia dónde ir. Y ahí, Elena, si puedo poner un ejemplo con la experiencia de uno de mis clientes, una de las fábricas con la que he trabajado, esta fábrica de puros que les comentaba,
Nosotros empezamos por eso, identificar la restricción y cuál es la restricción. Entonces, la pregunta era, ¿qué es aquello que si vos tenés más, te puede producir un resultado exponencial y en este caso te puede generar más throughput? Que diciéndolo en palabras sencillas, sin entrar en mucho tecnicismo, es cómo puedo vender más, digámoslo sencillo, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, ok, en esta fábrica la restricción estratégica es bonchar y rolar puro. Los puros son un proceso manual que lo hace una persona, en este caso es muy cultural, creo yo, es un negocio bien así. Sí, es bien manual, pero también está el tema de que es una pareja, es un hombre y una mujer, y normalmente son parejas, además amorosas, o sea, son marido y mujer. Entonces, el que boncha, perdón, es el hombre, el que hace la parte interna, digamos, del puro, y la que rola es la mujer, que es la que le pone la capita, que es lo que uno ve, que se ve bien bonito, y que por la naturaleza del trabajo es más delicado. Entonces, la mujer tiene más esa atención al detalle en las cosas más delicadas. Entonces, la empresa tiene varios procesos productivos. Si lo ponemos en palabras sencillas, son 3 macroprocesos productivos: el proceso de la fermentación del tabaco, el proceso de acondicionamiento del tabaco, que se tiene que quitarle la avena, se tiene que acondicionar y preparar para que después pase al proceso de torcido propiamente, donde se boncha y se rola el producto, y ya después el proceso final, que es el empaque, donde ya le ponen el anillo, que es lo que representa la marca, ¿verdad? Se pone en una cajita o se empaca en mazos y ya se hace el embalaje para la exportación en este caso, porque es una zona franca. Entonces nosotros dijimos, ok, la restricción es el proceso particular de bonchado y rolado. Entonces ya ahí está identificada. ¿Cómo podemos explotar esa restricción? Entonces una de las cosas que mejoramos en el proceso es que los boncheros, por ejemplo, se levantaban a ir a traer su materia prima. Y entonces se le daba una cuota de materia prima y se tenían que levantar 5 veces al día para ir a traer su cuota de materia prima. Y vos decís, ¿cuánto tiempo? Y hicimos un estudio de tiempo. ¿Cuánto tiempo están invirtiendo en levantarse e ir a traer su materia prima? Y salía que podían hacer como 50 puros por bonchero cada día, y estábamos hablando que era más de 100 boncheros. Entonces, sáquenle pluma al mes, ¿cuánto es eso? Y sabemos que podemos vender todos los puros que hagamos. Entonces, ahí eso es explotar la restricción. Entonces, ¿cuál fue la solución que pusimos ahí? Subordinar. Entonces pusimos a gente que no es especializada en eso, porque no cualquiera puede hacer un puro, requiere cierto entrenamiento. Pusimos a gente que no era especializada en llevar con carrito la materia prima. Obviamente en retrospectiva las cosas suenan más fáciles que cuando estás en el Gemba, ¿verdad? Y que no lo logras ver y qué hago. O también cuando son empresas como estas que son muy tradicionales, en la industria es muy tradicionales, que siempre se echa así. Todo el mundo lo hace así, y las 53 fábricas que están en Nicaragua lo hacen así, porque ellos van a venir a cambiarlo. Pero esto se trata de cuestionar esos paradigmas, porque si hay una forma mejor de hacerlo, no lo vamos a hacer. Tratémoslo pues, porque había bastante resistencia. Testémoslo con 5 parejas y fue un éxito, ¿verdad? Entonces hicimos ese cambio y la empresa pudo vender hasta el 20% más de lo que normalmente estaba acostumbrada a producir. Entonces fueron cambios sencillos, si vos ves, pero realmente hacen una gran diferencia en los resultados de la empresa. Entonces tener este enfoque. Y ya después el tema el cuarto paso era, Elena, ¿cómo es aumentarla? Elevar la restricción. Entonces nosotros decimos, ok, ya la identificamos, la explotamos, subordinamos a los otros para que todo el mundo apoyara la restricción, que nunca se puede detener, los boncheros nunca se pueden detener. ¿Cómo le elevamos? Entonces, bueno, contratamos más, ¿va? Pero generalmente llegarás al punto de elevación, que puede ser en una industria de manufactura, comprar una nueva máquina y todo, son inversiones grandes. Hacerlo hasta que ya tengas los pasos anteriores cubiertos. Porque si ni siquiera podés controlar y maximizar lo que ya tenés, ¿para qué te vas a meter a otra? ¿Verdad? Entonces, anda paso por paso. Y el último paso era prevenir la inercia. Ya una vez que vos sabes que está todo bien, revisa otra vez tu proceso. Y ahí un poquito difiero de lo que vos dijiste, Helena, porque no necesariamente la restricción tiene que saltar, la podemos controlar. ¿Cómo la controlás? Por definición, la restricción es el punto más débil.
es el punto que tiene menos capacidad. Entonces, para que no te salte, por definición, todos los demás tienen que tener capacidad excedente o capacidad protectora, ¿verdad? Si este es el que procesa 10 piezas por minuto y todos los demás, para hacerlo sencillo, hace 50, yo no puedo elevar mi restricción a 50 porque entonces ahí se va a mover la restricción a otro punto. Entonces, yo antes de hacer esto, elevo la capacidad en todos los demás. Si hoy hacen 50 y yo quiero aumentar la capacidad de mi restricción a 50, voy a subir todos los demás 80, 60, 70, lo que sea seguro en el ambiente de cada uno. Entonces, así vos prevenís que la restricción se te esté moviendo. ¿Por qué? Porque cada vez que la restricción se te mueve es cambiar la dirección del barco y vos no querés estar cambiando la dirección del barco, ¿verdad? Y todo el mundo se subordina a este proceso, mañana el otro, no. Entonces, vos lo controlás con las capacidades en este caso el proceso productivo es como más fácil de ver que las otras restricciones, pero vos lo controlás así para que no se ande saltando la restricción, porque eso es algo muy común que a veces como que queda suerte. No es cuestión de suerte, lo podemos administrar y es lo que te conviene hacer. Sí, totalmente, concuerdo contigo, María Eugenia. Muchas gracias por ese punto. Es como poder asegurar y mantener y que sigan mejorándose continuamente a lo largo del tiempo, ¿no? Porque sí es muy importante conocer también la dirección, cuál es la meta de la empresa y también cuál es la capacidad también que pueden las empresas dar. Y bueno, les cuento que Cari me dice que ya está lista, le voy a poner la transmisión para que esté. ¿Me escuchan bien ahorita? ¿Me escuchan? Hola, Cari, sí. A ver, Cari, ahora. Les comento, he estado compartiendo, mientras ustedes hablaban del tema de teoría de restricciones, pues lo estaban escuchando unos compañeros míos de la oficina. Y les traspaso por ahora, Caro y María Eugenia y Elena, pues les voy a hacer una portavoz de nuestros televidentes que seguramente van a tener las mismas preguntas que mis compañeros y yo, ingenieros que trabajamos en plantas, pues podamos compartir, ¿no? Una de ellas, estábamos escuchando que hay 5 pasos para aplicar teoría de restricciones y como primer paso, y volvemos al video anterior, está el Kaizen y el Gemba, ¿no es cierto? Pero aquí nos indican que para el montaje y fabricación necesitamos identificar nuestro cuello de botella, ¿ya? ¿De qué manera actualmente donde estamos laborando nosotros acá en una empresa de dulces? ¿Cómo identificamos nuestros cuellos de botella? Hacemos un balance de masa. O sea, ¿sabes qué? Saco tantos kilos, empiezo a convertir kilos, y empezamos a derivar cuáles son las que nos producen los menos kilos y identificamos nuestros cuellos de botella. En teoría, nuestros cuellos de botella están en el proceso de moldeado, en el área de chocolates. Pero, ¿qué pasa? Yo moldeo, saco hasta 10 carritos de chocolate y luego los envuelvo. Entonces, en piso tengo mucho chocolate desnudo para luego pasarme un turno y medio envolviendo. ¿Qué es lo que nos dice el área de producción? ¿Sabes qué? No podemos nosotros envolver al mismo tiempo que empacamos porque la envoltura me invento 200 chocolates por minuto y la moldeadora me saca 10 chocolates por minuto. Entonces, lo que yo hago es parar envoltura para moldear, llenarme de un montón de chocolate en piso para después pasarlo y envolver. Y se identifica como el cuello de botella el moldear, ¿verdad? ¿Qué sucede ahorita? Ahorita estamos en un proceso, estaba escuchando a María Eugenia, que es un proceso manual, de envoltura era manual. Entonces ahorita estamos en proceso de automatizar la envoltura para aumentar la velocidad de la envoltura. Pero si ahorita estamos con una velocidad alta en la envoltura y creemos que nuestro cuello de botella es el moldeado, no deberíamos implementar el moldeado. Entonces, estamos en esa restricción. Nosotros ahorita estamos invirtiendo muchos recursos en aumentar la velocidad de envoltura para evitar tener carritos en piso, pero tenemos este tema en el moldeado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar correctamente la restricción? Es de pronto para sentarla más en papel con un balance de masa, decir, ¿sabes qué? Voy haciendo mi diagrama de flujo del proceso y aquí produzco tantos kilos hasta llegar hasta el final.
y ver dónde está nuestra restricción. Podría ser un método, digamos, más asentado, más numérico con el que yo podría identificar mi restricción. Entonces, abro micrófono, no sé ahí cómo. Elena, se la regalo, que es la ingeniera. Gracias. Pero mire, qué interesante punto, ¿no? ¿Cómo vas a mejorar una operación que no está teniendo problemas y que aparte la paras? Está ahora, es capacidad. Está sobrado en la capacidad. Entonces, y tú dices, quiero eliminar todos los carritos de la operación anterior, porque ahí estoy acumulando, pero paro empaque. Entonces, ¿qué pasaría si no paras empaque y empaca todo lo que vaya saliendo? Dale flujo para que puedas visualizar dónde realmente está tu restricción. La puedes tener ya definida en papel. O sea, cuántas son las piezas que realmente saco aquí. Pero tú hablaste de una palabra que dices, en teoría. Tenemos que poder ir a cuestionar esa teoría y ver lo que en realidad está sucediendo. Porque si tú estás parando los procesos, pero sin un enfoque hacia lo que quieres lograr, hablamos de esa parte, ¿cuál es la meta? Pues simplemente estás diciendo, hoy paro aquí, mañana aquí, y se descontrola todo el proceso. Cuando tú dices, dale el flujo, visualiza realmente dónde está la restricción. Y ahí es donde empiezas a hacer la mejora. Y ahorita tú estás dando la respuesta dónde empezar la mejora. No debe ser en empaque. Vamos a asignar los recursos ahí, todo el esfuerzo ahí, cuando en realidad, si ahorita paras 2 horas, mañana la vas a parar 4. Porque le estás metiendo automatización a algo que no necesita. Y una pregunta que yo haría, Elena, sin ser experta en el proceso, y ustedes como ingeniera me ayudan más bien, es preguntarme por qué en la parte de moldura, dijiste, o moldeado, no sé cómo dijiste la palabra, ¿por qué ahí sale menos? Es un tema de máquina, es un tema de que no tengo suficiente materia prima, es un tema de gente, de mano de obra. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? La respuesta, pero empezar a indagar ahí, porque ese es el punto de menor producción, porque esa es tu restricción. El punto que tiene menor capacidad, por definición, es tu restricción, es lo que te restringe la salida de todo el sistema. ¿Cuántos chocolates puedo vender empacados o cuántos dulces puedo vender empacados? ¿Por qué? ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito para tener más de eso? No sé la respuesta, ¿verdad? Pero es como empezar a facilitar las preguntas correctas, ya sabes, y como decía Elena, enfocar ahí las mejoras. Es cuestión de gente, contrato más gente, es cuestión de que no me está llegando la suficiente materia prima, es que el problema de compras o es un problema en la bodega, o dónde, y entonces empezar a revisar todo el proceso, ¿verdad? Eso es lo lindo de esto, porque te va dando las preguntas correctas y como lo resumía el doctor Borras en una palabra, teoría de reflexiones es enfoque. ¿En qué me voy a enfocar? Porque uno anda lo loco haciendo 50,000 iniciativas, pero no te van a dar ni un peso más y al final del día vas a invertir quién sabe cuántos miles de dólares en automatizar, pero no vas a vender ni un centavo más. Entonces, ¿para qué lado? Claro. Y algo muy importante es, nunca pares el material que sale de la restricción. O sea, no tiene caso que esté detenido. Tiene que darle el flujo. Porque si ya pasó por la restricción, pues ya dale el siguiente proceso. Porque tu restricción es la que debería de tener, a lo mejor, si lo vemos así, material acumulado antes de, o no tener material. Una de dos. Entonces, esas preguntas que estás haciendo, Martín, es disipar la teoría y ver la realidad. Y el ejercicio de go to the game, ¿verdad? No es de la carga, no sé qué, la balanceada, que es lo que dijiste, vos de cálculos, y entonces vayan al piso a ver qué es lo que está pasando, porque salen menos ahí. Sí. Está claro, Elena, María Eugenia, que, bueno, una segunda pregunta que me están haciendo por acá
es que numéricamente, ¿cómo podemos demostrar? O sea, que hay alguna herramienta definida o hacemos a través de algún tipo de balance. ¿Cómo numéricamente podemos hacer, digamos, un estudio básico que nos permita más o menos, por lo menos por ahí, identificar dónde está nuestra restricción? ¿Un estudio? O, digamos, Hay un ¿cómo numérico. puedes mostrarlo la gerencia? ¿Cómo lo demuestra? Pues primero, estar seguro y disipar la teoría. No puedes ir a la gerencia con decir, en teoría esa es la restricción. Correcto. No puedes ir en teoría. Esta es la restricción, perdón, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que ya ahorita podemos hacer? Porque es el enfoque. No, sí hay tu sistema de análisis de tiempo, como decía ahorita María Eugenia, o sea, tomó tiempos, visualizó cuánto es lo que se podía sacar, es desmenuzar los elementos de la operación, tener claro qué es lo que está haciendo ahí, pero eso, para hacerlo, necesitas ir al área, necesitas ir al proceso, necesitas ir a la operación, necesitas ir con la persona que está ahí y conversar y explorar lo que está sucediendo. No, Incluso si tienen un programador o alguien que le dé ese follow-up, ese seguimiento a la producción, ¿a dónde es que se le pega el proceso? ¿Cuál es dónde se traba? Ya se ve. Y a veces decía también mi amado doctor Gorrat que uno se enamora de la sofisticación. Vamos a ver un balance de carga o no sé qué, cálculos en Excel, ecuaciones diferenciales, qué sé yo. No, es más sencillo que eso. Vayan al piso y pregunten en la realidad a dónde es que se pega el proceso. Como decían en el principio, dónde es que les duele. No tiene que ser nada tan sofisticado y complicado. A veces uno se maravilla de que las respuestas son súper sencillas y te lo puede dar a veces hasta la señora de la limpieza, ya se ve. Pero nosotros queriendo buscar cosas complicadas y cálculos y no sé qué, mantenerlo simple, keep it simple, como dice en inglés, ya sabes, no tiene que ser complicado, difícil o cálculo complicado. Yo sé que a los ingenieros les encantan los números. A financiera también me fascinan. Los números son perfectos, pero no para todos se necesitan así tan extremadamente, pues. exacto. Y aparte, como tú mencionabas ahorita del Kaizen, el Kaizen te dice, como primer paso es, ve al Gemba, observa, explora, visualiza, saca datos y esos datos los vas a obtener de ahí. Y vas a tener la ayuda, a lo mejor, si la máquina está automatizada y te puede dar ahí cuántas piezas está procesando a nivel de base de datos y todo. Ok, es una herramienta, pero no te puedes sentar en tu escritorio y nada más basarte en eso. Tienes que estar ahí enfocada en esa parte, como hablamos de la teoría de restricciones, el enfoque. ¿Dónde me está doliendo y saber por qué me está doliendo? Excelente, chica. Muy bien. Rescato lo que un poco parafraseando lo que nos han explicado. Podemos aplicar diferentes métodos, o sea, preguntarle al programador de la producción, revisarle en el Gemba, un estudio de tiempos, cualquier cosa que nos dé una indicación de por qué nuestro flujo de trabajo no puede ser continuo, en dónde se nos está quedando y después de la restricción identificada no debería haber más paras en las líneas, o sea, debería seguir el flujo de trabajo hasta el punto final, ¿verdad? Excelente. Y algo muy importante, Karina, es que cuando tú dejas que el flujo, o sea, ahora sí que fluye el material, te vas a dar cuenta de dónde realmente está la restricción. No, o sea, la primera recomendación es no pares el producto que ya está saliendo de lo que, entre comillas, está haciendo tu restricción en el sistema. Si eso es lo que puedes sacar, ya, o sea, empácalo y visualiza realmente qué está sucediendo. No lo detengas, ¿no? Como dicen en México, no detengas algo que ya puedes vender. El dinero ahí que no se está gastando. El inventario es un pasivo, decía el doctor Gorrat. El inventario es un pasivo porque es cierto. Y yo siendo financiera es como que, ¿qué? El inventario es un pasivo, pero si en mi balance es un activo. Es un pasivo porque no te está generando dinero. Mientras esté atrapado en la empresa, mientras no salga y se convierte en una venta,
el dinero que tengo llevado ahí. Entonces es importante y por eso el flujo para mí hizo como tanto clic con lo financiero, porque es obvio, ¿verdad? Es obvio cuando ya te lo explican, pero está atrapado ahí mientras no salga, mientras ese chocolate desnudo no se convierte en empacado, yo lo pueda vender, no es dinero, dinero que no tengo en el banco para pagarle a mis empleados, para pagarle a mis proveedores, ya sabes, para publicidad, para lo que sea, a hacer crecer a la empresa. Qué interesante, Caro. No sé si tengas alguna otra pregunta. Por acá tienen muchas preguntas, ¿eh? Tengo aquí atrás que o sea, que me hacen preguntas, pero De verdad, un momento para que... de verdad que para mí ha sido un tema totalmente nuevo en el cual estoy como esponjita absorbiendo todo lo que están mencionando y cuánta razón definitivamente a veces nos encerramos de que hay tantas metodologías y bueno, tantas cosas que nos encerramos cuando realmente hay cosas muy sencillas que están, ¿no? Como poder ver nuestro 80-20 en cosas mínimas y que generan mayor impacto, ¿no? Eh, yo la verdad sí me queda un poco después de ir a este Gemba, de ir a observar y ya implementar las TOC, ¿cómo después puedo yo medir estos resultados de implementación? ¿Cómo podría yo observar o hacerlo en una parte más tangible? Ver esa parte de que ya lo implementé y también cómo poderlo mantener. La parte de medición, no sé si te referías a eso, pero por lo menos del lado financiero, en la contabilidad del throughput, lo maravilloso es que vos manejas la empresa solo con 3 indicadores. El throughput, que es el principal, que básicamente es tu margen, pero se podría decir sencillo tus ventas, cómo garantizar que vendas, porque obviamente el vender está generando un margen. Después las inversiones, que es lo que está en el sistema para poder generar ese throughput, ya sea maquinaria, ya sea inventario, todo lo que vos tenés ahí para poder generar esas ventas. Y después los gastos. Los gastos se manejan como un bolsón. Obviamente lo puedes agregar al nivel de detalle como querrás, pero no te enfocas en la tradicional reducción de costos, reducción de gastos. Cortemos el café, nadie puede beber agua purificada. Eso no sirve, eso no mueve la aguja a la hora de los negocios. Entonces, más bien es cómo me puedo enfocar yo en ser más productivo y vender los productos que sean más rentables y me olvido de los gastos porque están cubiertos. Y entonces, al manejar una empresa solo con 3 indicadores es súper más fácil, porque además determinas tu punto de equilibrio súper más fácil. Cuando tu margen es igual a tu gasto, es el punto de equilibrio, no estoy ganando ni perdiendo, ahí está, es facilísimo ver. Incluso en la empresa donde te comentaba de la fábrica de puros, nosotros implementamos un sistema que diario vamos viendo qué es lo que se ha logrado facturar y ver si ya cubrimos ese punto de equilibrio. Porque los gastos, aunque en las finanzas y contabilidad tradicional, pues semivariables fijos directos e indirectos, no sé qué, hay una complicación horrible que nadie sabe qué es, ¿cuál es el punto de equilibrio? Es dificilísimo de calcular, mientras que con teoría de las restricciones y la contabilidad del throughput es bien fácil. Y diario vos puedes ir viendo si ya cubriste ese punto de equilibrio. Entonces, en mi caso, como financiera, yo estoy ahí encima de operaciones. Mira, no hemos pasado el punto de equilibrio, no hemos pasado el punto de equilibrio. ¿Qué te falta para que facturemos? ¿Qué es lo que te está restringiendo que ya se puede ir ese embarque? En este caso, que son exportaciones. Entonces, todos los demás indicadores a nivel de mediciones se derivan de esas 3 variables, porque la utilidad, por ejemplo, es el T menos el OI, el throughput menos los gastos de operaciones. Y todas, o sea, te puedo recitar todos los indicadores que se pueden sacar con solo 3 variables, el flujo de efectivo, las inversiones, el ROI, todo se puede medir con esas 3 variables, entonces te simplifica la vida. Y por el lado operativo, pues obviamente tenés muchos indicadores. Uno de los 2 que nosotros más usamos en esta empresa es la medición de los lead times. Como les decía, siento que es un medidor de operaciones, pero te mide la satisfacción del cliente. Y el otro es el on time in full. Entregué a tiempo y en las cantidades que prometí, con las especificaciones, ¿verdad?, que le prometí al cliente. Eso también te da un indicador bien claro de cómo están las operaciones y a dónde te duele un poco, ¿verdad? Es un tema de que no lo estoy cumpliendo a tiempo, va con los lead times, pero a veces no lo cumplí dentro de las especificaciones en el full. Entonces, esos son los 2 más importantes que nosotros utilizamos en esa empresa. Pero bueno, estoy segura que a nivel de ustedes, de los ingenieros, hay 50,000 indicadores más, ¿verdad?
Sí, pero yo creo que lo importante aquí es de que como ingenieros, como gerentes, desde la operación, tengamos esa comunicación con finanzas. Y a veces nos perdemos con finanzas y no tocamos base y nada más nos dedicamos a medir en piezas, 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 piezas. Pero no, o sea, necesitamos también tocar base con finanzas. Y es una parte que nos falta a veces desarrollarnos en esa comunicación y en esa colaboración para cerrar todo el ciclo, ¿no? Porque la primera parte y lo que ve producción dice, ok, antes tenía un lead time, antes cumplía con este proceso, antes cumplía con esta parte de la demanda y todo en muy claro y en número de piezas, ¿no? Pero no lo aterrizamos a la parte financiera y la parte financiera es muy importante cuando te queremos tocar puerta, como decía ahorita Karina, ¿cómo le hago para explicárselo a la gerencia? Pues desde la parte financiera. No podemos excluirlo de las mediciones. Y lo maravilloso, Elena, es que con la contabilidad del throughput es el enlace perfecto entre las operaciones y las finanzas. Porque te digo, yo habiendo trabajado antes de que descubriera la maravillosa teoría de las restricciones con la contabilidad tradicional, que la utilidad bruta, que el margen, el gross margin y todo eso, ajá, pero ¿cómo se traduce esto en la operación que tiene que ver una cosa con la otra, totalmente desconectado? Y es lo que pasa en la mayoría de las empresas. Finanzas hablan un lenguaje, finanzas hablan en ruso y operaciones hablan en chino. Entonces, teoría de las restricciones te da ese puente porque, por ejemplo, a mí como financiera, ahora yo entiendo el proceso. Ahora yo entiendo qué es lo que pasa. Entiendo perfectamente cómo se genera el throughput y a dónde es que está la restricción para generar más throughput. Entonces, es maravilloso porque te da una visión holística realmente de la empresa. Así es. Y cuando lo entiendes de esa forma también y viceversa, entonces empiezas a poder, o sea, colaborar a no reducir costos, ¿no? A no decir, hoy no se compran más expensos, más herramientales para las máquinas porque estamos reduciendo costos. No, o sea, dices, bueno, ok, si se me descompone el equipo, ¿y qué hago? O sea, va a parar. ¿Y qué pasa si para? Pues ya no proceso. ¿Y qué pasa si no proceso? Pues ya no construyo piezas. ¿Y qué pasa si no construyo piezas? Pues lo estoy poniendo en producto terminado. Y si no pongo un producto terminado, no puedo venderlo al cliente. Y si no vendo al cliente, pues no hay flujo. O sea, todo es una cadena, ¿no? Entonces, cuando tú comprendes eso, entonces te hace sentido el no hacer reducciones de costos. Mire qué interesante. Quiero algo más que acotar, si me lo permiten. Sí es cierto, o sea, es un divorcio muchas veces financiero con operaciones, ¿no? Siempre corte de presupuesto, aumenta, reduce y así salimos adelante, ¿no? ¿Sabes qué? Solo materia prima no recortes porque ahí sí que no podemos. Sería el colmo. Todas las operaciones recorte presupuestario y sí sería muy bueno, Carolina, que de pronto en alguna próxima todo esto pues podamos hablar un poco más del tema financiero y su relación con el área de operaciones. Yo creo que nos enriquecería mucho para poder unir ambas áreas que normalmente no se entienden. O sea, yo creo que los televidentes, las personas que nos están escuchando, nos comprenden esta parte y hasta lo pueden sentir muchas veces como suyo esto, pero operaciones y financiero generalmente no nos entendemos y pasa, uno dice hasta en las mejores familias. En todo caso, una última pregunta. Cuando hablamos de elevar la restricción, que era el paso 4 de la teoría de las restricciones, es donde aparecen ciertos conceptos como el Poca-Yoke o mantenimiento productivo total. Entonces, muchas veces queremos aplicar esto, mantenimiento productivo total. Dice, sí, vamos a aplicar, tiene que hacer mantenimiento productivo total y lo va a hacer y ya. O sea, y lo va a hacer, y lo va a hacer en todas las máquinas, y lo va a hacer aquí, allí, allá, más allá. Cuando vemos estos 5 pasos de la teoría de las restricciones, vemos que está en el paso 4. O sea, cuando ya vemos y determinamos que hay una restricción y que podemos realmente ver una mejora si lo aplicamos en ciertos puntos y no necesariamente decir, ¿sabes qué? Hazte PM o haz Poca-Yoke en todo. Entonces, esto de aquí sí me gustaría que todos los que nos escuchan
podamos entender de que hay un concepto que está mucho más arriba y que nos permite optimizar los recursos. Si nosotros logramos identificar todas estas restricciones y llegamos al paso 4, donde podemos elevar nuestra restricción, y es donde vamos a aplicar realmente todos nuestros esfuerzos, todas nuestras herramientas para poder mejorar y reducir esta restricción a lo más mínimo en lo posible, sin tener que poner mayor o comprar otra máquina, que muchas veces dicen, no, la única solución, cómprate una máquina otra vez de Alemania y tráela y ponla, y muchas veces no hay ni los capitales ni el presupuesto para lograrlo. Pero una vez identificado y bien identificada la restricción, aplicar SMED, aplicar TPM o Poca-Yoke puede ser un gran beneficio para toda la planta. Entonces, creo que palpable lo podríamos ver y recién viene en el paso 4. Entonces, eso era algo que quería acotar aquí. Todo tiene una razón de ser, ¿no? Y la teoría de las restricciones yo la percibo como la teoría del todo. O sea, primero veamos todo nuestro proceso productivo, identifiquemos y apliquemos todas estas herramientas de mejora continua que van a aparecer. No sé si ahí pueda comentar algo al respecto. Pues mira, yo en esta parte del mantenimiento productivo total, yo diría no te tienes que esperar hasta que identifiques y hasta que eleves la restricción, porque es parte pues de tu proceso, ¿no? Desde la parte del diseño de tu proceso. Y eso es lo que tiene Lean, que es, ahora quiero hacer esto, implementarlo. Pues no, porque eso ya lo tenías que haber hecho antes, ¿no? Esa parte del mantenimiento. Porque muchas veces lo dejamos fuera por reducción de costos, por reducción de personal, y es ahí donde vienen los problemas con los equipos. Y algo muy importante que decía invitada María Eugenia es ver la película, la meta, leer el libro, la meta. Porque ahí viene algo muy importante y lo que tú decías es, ¿por qué quieres automatizar algo y no te va a ser productivo? ¿Dónde realmente quieres implementar esa automatización y el para qué la quieres implementar? ¿Qué tanto porcentaje has incrementado tu productividad con la automatización? A veces 0, a veces nos quedamos igual. Entonces, y si no hacemos una buena exploración y una buena identificación del problema y del dolor, podemos automatizar y no vamos a tener ahora sí incremento, sino vamos a tener decremento, que muchas veces eso pasa en las empresas. O sea, vamos a implementar esto, lo metes, truena el flujo, ¿no? Truena porque no supimos cómo realmente se tenía que hacer el diseño, porque no escuchamos el proceso, porque no investigamos el proceso, porque no fuimos a ver el proceso. Y ese es el conflicto constante entre producción, ingeniería y todos los demás departamentos. Y lo que teoría de restricciones te invita es identifica, visualiza, explora, comunica, porque es entendible desde la operación hasta el nivel más alto. Y todo se sincroniza a lo que realmente es la meta de la compañía. Qué buena conclusión, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, María Eugenia, si tienes algo más para concluir esta parte de la teoría de restricciones, porque a veces pensamos que es muy extensa, pero no, todo se reduce a sencillos pasos y creo que, como usted le dice, son simples, pero sí lo que llena bastante en la observación, ¿no? Y en ir donde realmente está el dolor en cada uno de los procesos. Y lo más lindo de todo, nada más para concluir, como decía Elena, es que cuando vos trabajas desde una visión sistémica, identificas cuál es la restricción de la empresa, de pronto parece magia y todo se sincroniza y hay una armonía en la empresa. Se acabaron los conflictos, se acabaron los pleitos y te da gusto ir un lunes a trabajar. En vez de que, no quiero ir a trabajar el domingo en la noche. Es una armonía porque todo el mundo jala hacia el mismo lado, todo el mundo entiende qué es lo importante, y yo creo que eso definitivamente no tiene precio. Que tus empleados sientan gusto de ir a trabajar todos los días, lo paga cualquier cosa, definitivamente. Qué chévere. Y en esa parte de la mejora continua, no solamente de los procesos, sino también de las personas, ¿no? De poder ir a trabajar
con un propósito bien definido y hacia dónde vamos. Que a veces estamos por ahí un poco confundidos. ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy día? A veces también pensamos. Y también es algo que nos dice el doctor Godra, ¿no? Que es el respeto a las personas dentro de este sistema. Es esa parte de involucrarlas, pero también escucharlas. Y es el respeto a todos. Y desde ahí todo fluye, y desde ahí todo cambia, y desde ahí puedes realmente tener un cambio hacia lo que es realmente la meta de la compañía. Y si los vemos así, podemos decir que son 5 pasos, pero son los principios, y que cuando tú los llevas a cabo en 15 días, en 20 días, ya tienes un cambio en la empresa, ya tienes un cambio en el sistema, ya tienes un resultado que va y lo vas a ver de forma también impactante en la parte financiera. No hay forma que hagas un cambio y que no lo veas inmediatamente reflejado en la parte financiera a través de teoría de restricción. Y es ahí donde no hay magia, no hay ahora sí, que no hay superhéroes como tales cuando llegas, implementas y haces un cambio rápido, sino que simplemente te enfocas en donde está el dolor. Dices, aquí está la pastillita específica para esto. Y no andas buscando a ver qué haces, ¿no? Sino que vas y realmente desde el enfoque haces ese cambio. Qué interesante. Cari, ¿tú algo más que tengas que agregar? Creo que ha sido muy, muy revelador todo esto. Considero también que necesitamos hablar más del tema, no sé, Caro. Quería Yo preguntar, creo que sí, la verdad que me ha quedado con la chispa de seguir continuando y abordar más este tema. Y bueno, ¿qué les parece si vamos al siguiente segmento, profesional al descubierto? Y bueno, en este segmento tenemos 5 preguntas, el cual ustedes van a elegir qué número quieren y les vamos a estar mostrando la pregunta que les va a aparecer aquí en la pantalla. Entonces empezamos con usted, María Eugenia, Tengo miedo. del 1 al 5. va, no me pongo. André, la 3. La 3. A ver, la 3. ¿Cuál es la innovación más emocionante que has visto recientemente en tu campo? Innovación de cualquier tipo. Fíjate que un amigo de teoría de las restricciones de Nena y mío desarrolló un software donde se puede hacer todo el tema de replenishment y poner las órdenes de producción y todo cuando necesité. Entonces ya nadie tiene que estar inventando los benditos planes de producción, toda la matada del MRP y todo eso es maravilloso, ¿verdad? Y este mismo amigo también desarrolló otra solución. Bueno, ha desarrollado un montón de cosas, él es experto en teoría de las restricciones. De hecho, yo siento que es mi mentor, ¿verdad? Todo le pregunto a él. Y entonces, esta específica que te estoy comentando que es de producción se llama Optiv 100 y yo siento que es una innovación excelente que puede cambiar el rumbo de muchas empresas y que estoy tratando de implementarla en una fábrica de cajas en Nicaragua también y en la fábrica de puro también. Entonces, eso diría yo que puede cambiar el rumbo de muchas empresas y con automatización, con tecnología, tiene un algoritmo de inteligencia artificial que hace los cálculos y todo, entonces uno no se tiene que matar en el Excel, es maravilloso. Qué increíble, o sea, que te ayude a automatizar un poco el trabajo, ¿no? Sí, todo el scheduling de la producción, toda la programación de la producción, que yo sé que no es trabajo fácil. No. Bueno, No. Y quiero agregar un poquito más ahí como Eugenia, porque en realidad es una innovación que te elimina mucho tiempo de una persona al estar ahí sentada haciendo lo que hace la aplicación. wow, entonces si nos pueden compartir también para ponerle ahí el nombre de la aplicación, también quizás haya otros interesados en eso también, ¿no? Claro, y tiene sus videos de YouTube también donde explica más o menos a qué se refiere la solución, pues para no dejarlos picados ahí, Ahí solo con estoy compartiendo los datos de esta innovación, qué chévere y magnífico. Bueno, Elena, a ver, tenemos, bueno, las 3 ya está, del 1 al 5 menos de 3.
Tengo miedo igual que Mario Eugenia. Veamos la 2. A ver, la 2. Dice, ¿cuál es la habilidad más importante que un ingeniero debe tener? Wow. La observación y la escucha. Con eso. Con eso es la apertura a la teoría de restricciones, a los pasos, a todo, a la mejora. Desde ahí, con movilidades blandas es lo primero que debemos de tener para mover las habilidades duras. Y creo que aplica, fíjate, a cualquier profesional, digamos, yo que no soy ingeniera me identifico con eso que decís, la escucha sobre todo. Sí, como dice también parte de los principios de la teoría de restricciones, no decir ya lo sé, es siempre abierto a que siempre vamos a encontrar algo nuevo. Excelente. Excelente, Caro, María Eugenia, Elena, de verdad que nos enriquecen mucho con sus palabras, su aportación es invaluable a la comunidad de tanto estudiantes como ingenieros, eh, muy invaluable. Realmente su experiencia, sus palabras y sus consejos, pues, nos llenan mucho a todos los profesionales. Realmente estamos muy contentas con Carolina de que ustedes nos acompañen en este espacio y que podamos seguir adelante con muchos más temas. No sé, Caro, ¿hay algo más que tengas que aportar? Sí, no, yo todavía me quedo y hacerles la invitación también para continuar con este tema que me pareció bastante interesante desde el punto de vista integral, o sea, no solamente enfocadas en la producción, sino de unir todos estos campos y todas estas áreas y para salir adelante en el crecimiento del negocio y de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya estamos llegando al final. Les agradecemos que se hayan quedado hasta aquí y por favor déjenos aquí en los comentarios si ya habían escuchado antes sobre la teoría de las restricciones. Y agradecemos a todas las personas que se han suscrito. Y con esto, bueno, nos despedimos hasta un próximo episodio. Recuerden, todos nuestros televidentes nos pueden seguir por Spotify. Vamos a estar subiendo videos de varios temas. Vamos a tener temas de proyectos, temas de mantenimiento, temas de la producción, que seguramente serán de mucha utilidad para todos ustedes. Entonces, los esperamos y un abrazo a todos. Gracias. Gracias.